Nargaroth es una de las bandas alemanas más aclamadas dentro de la historia y de la escena black metal, más que nada por ser uno de los grupos que más tiempo le dedicó el black metal clásico a pesar de la evolución técnica y sonora de este subgénero. Letras llenas de depresión y temas oscuros caracterizaron a la banda durante toda su carrera, pero su sonido, a pesar de rechazar la nueva era del black metal, aún así evolucionó y cambió de una manera tal que hizo madurar a la banda tanto en su pensamiento con respecto al nuevo estilo black y a su forma de hacer música. Obviamente detrás de todo esto hay una historia, que consta de la triste pérdida de una gran amistad y de una fuerza de voluntad por seguir trabajando y salir adelante en honor a la memoria de esta persona. Así que en el día de hoy, para conocer mejor a una de las más grandes bandas de la escena black metal, acá te traigo la historia de la poderosa banda alemana Nargaroth. Espero de verdad que la disfrutes. La historia de Nargaroth comienza con un joven alemán llamado René Wagner, nacido en 1974 en Eilenburg, Sajonia, uno de los 16 estados federados de Alemania, quien a la edad de 6 y 7 años, debido a la presión de su madre, tomó lecciones de piano, las cuales se orientaban más al estilo y la forma de tocar del pianista Richard Klederman, quien en aquel entonces era bastante reconocido gracias a su canción Ballet pour Adeline, que se convirtió en un gran éxito en la República Democrática de Alemania después de 1979, pero en 1989, a la edad de 15 años, comenzaron a nacer las creaciones musicales más oscuras de René, las cuales consistían en poemas que él mismo escribía y en melodías distorsionadas provocadas por sus primeros intentos de tocar un bajo que le había regalado un músico de blues del este, cuando se fue a la República Federal de Alemania. Estos primeros pasos son tomados por el mismo Ash como el comienzo de Nargaroth, pero antes de darle nacimiento a la banda como Nargaroth, el grupo tuvo otros nombres, pero no por simple disgusto, sino que cada vez que la banda pasaba por diferentes etapas en su vida y de su carrera, decidían cambiarse el nombre. La idea del proyecto musical comenzó en el año 1991, en donde un amigo de René le presentó a alguien que más adelante sería su más grande amigo y sería conocido en Nargaroth de forma anónima con las siglas RS. Ash y RS se conocieron ese día en el Monumento Cultural y Centro de Juventud del Castillo de Zeppelin, y juntos le dieron nacimiento a la primera etapa musical de la banda, la cual contaba con RS como guitarrista y baterista, y con Ash ocupándose de la voz y del bajo. Por iniciativa e idea de RS, la banda se llamó Occultis, y con este nombre fue conocida durante 1991 y 92, donde tocaban más que nada un estilo death metal, y grabaron el demo Orke, pero en realidad el grupo nunca sobrepasó la calidad de una banda de ensayo de adolescentes. Más tarde, a finales de 1992 y principios del 93, conocieron a quienes serían los próximos guitarristas de Occultis, Charun y Ankert, con quienes completaron la primera alineación de la banda. Y fue en ese momento en el que decidieron dar un salto a la siguiente etapa, y renombrarse entonces como Exuminance, donde empezaron a tocar cierto tipo de death black metal. Ankert no duró mucho en la banda, así que solo Charun, Ash y RS grabaron la primer demo de Exuminance, llamada Vomit the Soul. Sin embargo, hubo varios problemas en la banda y los logros colectivos que llegaron a alcanzar solo fueron alcanzados esporádicamente. En diciembre de 1994 se grabaron 2 canciones más hechas con Ash en la guitarra y con RS ocupándose de cantar, pero después de esto no se hicieron más grabaciones debido al disolvimiento de la banda. RS tenía crisis mentales bastante severas y Ash tuvo que empezar su servicio militar en 1994. En 1995 a Ash le llega la noticia de que su tan preciado amigo RS se había suicidado, y por lo tanto ya no hubo más actividades de la banda. Ash heredó la guitarra de su amigo y se propuso y esforzó en mejorar sus habilidades como guitarrista hasta llegar a un nivel por lo menos audible. De esta manera la dirección musical y el sonido cambiaron más y más de death black metal a black metal puro, por lo que al entrar en esta nueva etapa, el nombre de Exuminance quedó atrás. En la primavera de 1996, durante su estadía en un campo de entrenamiento militar en Waldschutz, Ash conoció a SF, quien eventualmente se hizo llamar Darken, y fue, excepto por unos descansos, uno de los guitarristas de sesión en vivo de Nargaroth hasta el año 2007. Con Charun y con él, Ash ensayó las canciones que después llegaron a formar el disco Herbstrade, en el cual Darken inicialmente fue el bajista. Durante este tiempo Ash se hacía llamar Kangwolf, y empezaron a buscar también un nuevo nombre para la banda, el cual después de ser intercambiado por otros, terminaron encontrando el nombre por el cual serían conocidos el resto de su carrera, Nargaroth. Con este nombre y la ayuda de Bratias Bakias, líder de la banda de Viking Metal Falkenbach, se grabó el tema promocional Herbstrade en Düsseldorf en la primavera del 98, y después Ash y Charun grabaron el primer disco de la banda, Sufrimiento de Otoño, el cual fue publicado bajo No Color Records. Después a esta grabación le siguieron 2 publicaciones más en el año 2000, primero el disco Amarok y después el demo Fuck Off Nowadays Black Metal, que vino a ser producto de una profunda frustración de Ash en circunstancias caóticas en agosto de ese año, donde compartía un apartamento junto a Charun, y en muy pocos
poco tiempo lograron grabar esta demo, la cual es una de las tantas obras de Nargaroth que se oponen al black metal actual, tanto en sus letras como en su título. Sin embargo, empezaron a ser más reconocidos gracias a su grabación del 2001, Black Metal It's Creek, un álbum que fue grabado durante un largo periodo de tiempo y estuvo pensado como un tributo al black metal. El esbozo de esta grabación se llevó a cabo en un búnker viejo en Nuremberg, propiedad de la BND, el Servicio Federal de Inteligencia alemán, y la grabación comenzó y finalizó en la República Checa, siendo terminado el 30 de diciembre del año 2000. Llegado a este punto y una vez publicado este disco, Ash empezó a trabajar en 3 grabaciones más al mismo tiempo, Rasluka 1 y 2, los cuales están dedicados a su amigo fallecido RS, y el disco Los Amados de la Lluvia, que según Ash es uno de sus álbumes favoritos, y hasta ese momento el más intensivo que había hecho, ya que estaba buscando respuestas a muchas preguntas durante sus procesos largos de pensamiento. Pero ninguno de los discos que había compuesto hasta ese momento, los cuales tenían muchos cambios de melodías y de tempos, no le ayudaban a meditar de una forma correcta, así que Ash se centró en esta idea como base para crear un disco que se caracteriza por tener temas más lentos y repetitivos, los cuales según René tienen un carácter hipnótico sobre él. Después de este lanzamiento la banda publicó su primer disco en vivo, Rasluka parte 1 y Pro Satanica Shooting Angels, en el año 2004, quedando inactivos en la escena hasta 2007, donde Ash sintió la necesidad de deshacerse de una gran cantidad de sus pertenencias black metal, las cuales lo tenían aferrado a su pasado, por lo que quemó la mayor parte de estas cosas como una forma de librarse de su antigua vida, y la otra parte fue repartida en una caja limitada a 99 copias del disco Semper Fidelis. Este disco fue grabado durante la sesión para el vinilo de Los Amados de la Lluvia en el año 2001, con la ayuda de Occulta Morse y Al Hyber. Originalmente el lanzamiento de este álbum fue planeado para el 2003, como una despedida, ya que Ash se consideraba más como un músico trabajando de forma independiente, sin pertenecer a ninguna escena, alejándose de ella desde el 2001, pero igualmente se mantuvo fiel a la música que amaba, tal y como lo indica el título, rehusándose a tocar como las nuevas bandas de black, colocando una portada en blanco y negro como las portadas de los antiguos álbumes de black metal, y volviendo a crear el sonido clásico de este género en los años 90. En este disco se incluyó, aparte de todas las pertenencias black metal de Ash, un tema titulado Left Behind y Suicide, que fue la primera canción que Ash escribió para descargar su estado emocional relacionado a la muerte de su amigo RS. Después de esto, en 2009, Ash volvió a trabajar para Nargaroth lanzando el álbum Harn Satan, o en español, Estaciones, refiriéndose a las estaciones del amor, con canciones melódicas que generaron una controversia bastante fuerte entre los nuevos admiradores de la escena black metal, y que trata sobre el amor para otra persona, el cual en un principio florece como la primavera para mostrarse completamente en el verano. Con el pasar del tiempo, el otoño da lugar a las primeras sombras y las dudas, que pueden convertirse en odio y desprecio en el invierno, incluso si un poco de melancolía y tristeza cubren este odio en algunos momentos de la noche. Este CD fue grabado durante un par de días de lluvia y nieve en abril del año 2009, y hasta el 2011 el grupo no lanzó nada nuevamente, que fue el año donde se publicó el álbum Visiones Espectrales de Guerra Mental, en donde Ash se refiere a las penosas luchas internas de los propósitos de la naturaleza humana, tratándose más que nada sobre intentos desesperados por no admitir las propias verdades y contradicciones, o caminos cerrados que el humano toma durante su vida pero no es capaz de aceptar que está en el camino equivocado, encubriendo así la búsqueda autorreflexiva de su devenir. Partes de este álbum fueron desarrolladas durante la grabación de Harn Satan, y acá Ash siguió rindiendo homenaje al viejo black metal, al cual estuvo aferrado y comprometido durante más de 15 años, realizando un sonido de forma manual y sin utilizar programas de computadora para crear el ritmo del sintetizador, dejando esa imagen sonora que según Ash es lo que hace único al black metal entre los géneros musicales. Después de este disco el grupo se embarcó en varias giras donde grabaron y terminaron lanzando en septiembre de 2012 su segundo disco en vivo, pensado y hecho como un tributo a la escena black metal latinoamericana, en base a las experiencias de Ash durante las giras sudamericanas en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Pero luego de un tiempo Ash empezó a trabajar en un nuevo álbum en el cual se reflejarían los eventos agobiantes de su vida, pero para lograr esto le pidió ayuda a uno de los guitarristas en vivo del grupo, Bernd, a quien Ash, después de un concierto en el año 2013, le comentó la idea de incluir el estilo flamenco y música de nómadas y campesinos al sonido de Nargaroth, cosa que Ash quería agregar a la banda hace mucho tiempo, pero debido al gran nivel de guitarra que se requiere para interpretar este género, no había sido posible. En ese momento Bernd estaba estudiando guitarra jazz entre otros géneros en un instituto de música en Viena, así que René pensó que él era la mejor opción para que sea el guitarrista en este álbum. Con el sí de parte de Bernd, Ash decidió emprender un viaje de 2 años en 2014, que consistió en andar sin hogar y sin rumbo por diferentes partes del mundo, principalmente en Las Vegas y en el desierto de Mojave, para entender mejor y sentir este tipo de expresión musical flamenca, lo cual utilizaría de inspiración para componer tal vez el mejor disco de Nargaroth hasta ahora, Ear of Threnody.
Este disco, aparte de contar con Bernd en la guitarra y su esposa en los coros, también contó con Cream en la batería, y fue el primer álbum que se publicó a través de Inter Arma Production, el sello propiedad de Ash para la distribución del material de Nargaroth. Y si algo podemos aprender sobre la historia de Nargaroth es que tener una banda no es fácil, en ninguno de todos los aspectos que pueden haber, pero si de verdad amas hacer lo que más te gusta hacer, por más que pierdas a tu mejor amigo, por más que gente ajena a tu trabajo y a tu vida hable de esto como si supiera qué es lo que pasa por tu mente a la hora de componer o de tocar, tenés que seguir con la frente en alto, cerrarle la puerta a todas las personas que vengan a criticar y ser fiel a lo que te gusta y hacer lo que realmente amás, aunque esto signifique ocuparte vos solo de este proyecto. Si de verdad lo amás, nada puede salir mal, y tarde o temprano vas a salir adelante. Y eso fue todo por hoy, gente. Espero que el video te haya gustado y si así fue, te agradezco muchísimo que lo compartas y te suscribas para mucho más. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.